Esta va a ser la famosa hamburguesa hawaiana. Le pongo tantito sal a la carne y un poquito mucho de pimienta. Vamos a hacer cuatro hamburguesas. El tocino lo voy a ir moviendo. Bueno, vamos a hacer 4 piñas. O las que sean, ¿no? Si se hacen 8 hamburguesas, 8 piñas. Y jamón es lo que vamos a necesitar. Cebolla, piña, jamón, carne, pan. La cebolla la puedo poner aquí. Y queso. En esta vamos a usar queso cheddar. Cheddar suave, que voy a rebanar en un momentito. Que nos queda crujiente. No se olviden, para seguir viendo las recetas que estamos haciendo, de suscribirse y activar notificación. Así cada vez que publicamos una receta les llegaron a una anotación y ya podrán entrar en su computadora o teléfono y ver la receta nueva. Y si les gusta, le dicen que like y lo comparten. Eso nos ayuda. Somos un canal nuevo, apenas tenemos 3 videos hechos, yo creo, o 4. Entonces, si comparten y suscriben, eso hace que la gente nos conozcan. Y si les gusta a ellos hacen lo mismo, comparten y suscriben. Ok, el tocino ya está. Vamos a aprovechar para empezar vamos a poner la piña. Y le vamos a dar vuelta a la carne. La carne ya está casi caliente. Voy a dar de vuelta a la carne también una vez más. Está súper caliente. Hay uno que me pide una hamburguesa sin pan, entonces vamos a ver esta. Queso cheddar. Arriba de la piña, en un rato más le vamos a poner arriba, le ponemos jamón, 2 rebanadas por hamburguesa. No se ve, Pablo. Yo creo que esto va a ser la mejor hamburguesa. Sí, que puede ser que la nomemos. Sí.
En lugar de la mejor hamburguesa de México, va a ser la mejor hamburguesa del mundo. Sí. Es una hamburguesa que... Es que si se pudiera oler la piña también aquí en el video, sabrían qué rico huele. Le voy a hacer a poquito. Voy a poner el queso, el otro queso que vamos a poner, que es queso manchego, arriba de la piña. Entonces, si a alguien no le gusta el queso, no es la hamburguesa para ustedes. Lo voy a... Se empieza a derretir el queso. Sí. Lo vamos a cerrar un minuto para que... Le voy a hacer espacio aquí para armar el plato. Ok, es tiempo de armar las hamburguesas. Eso lo voy a poner aquí. Está caliente. Suerte. Y unas cebollitas para los que les gustan. El aderezo está en la mesa, entonces allí vamos a completar el... Y cada quien va a armar su hamburguesa como la quiere. Que no se olvidan de suscribir y si les gusta, like y compartir. Esa es la hamburguesa de piña, o la mejor hamburguesa del mundo, como me dijo Pablo. Y comparten, nos ayudan así a que la gente nos conozcan. Cada jueves estamos poniendo un nuevo video. Si tienen comentario, nos los mandan y nosotros los vamos a responder. Cualquier cosa. Aquí vamos a acabarla. Ya tengo tocino. A cada una le voy a poner un pedazo de tocino. Se está cayendo el tocino. Luego les enseño cómo, los enseñé cómo hacer una mezcla de 3 cosas o 4 cosas: la mayonesa, la mostaza, el catsup. Entonces, ¿qué le pusiste ahí, Pablo? Es limón con pimienta. Esto para las papas fritas quedan muy buenas. Voy a poner más. ¿Qué puntaje le das, Pablo? Este es mi queso favorito. Yo creo que sin duda 10. 10. Por el queso, por la carne muy buena y el jamón también. Yo creo que sí le dio un toque muy rico. Ok, gracias a ustedes y nos vemos en la otra semana con otra receta.